Hola, mi nombre es Evan, tengo 25 años. Hace 3 meses estaba arrodillado bajo el fregadero de la cocina de una mujer casada cuando ella sonrió y dijo, hay algo más que necesita tu atención. El aire olía a jabón cítrico y a vapor, y podía sentir su mirada observándome desde el otro lado de esa cocina perfecta y vacía. Lo que empezó como arreglar un tirador de armario suelto se convirtió en algo que todavía no sé nombrar. Señales cifradas con una bufanda de cachemir azul, paseos en bicicleta los martes frente a su ventana, y ese tipo de atención cuidadosa que te cambia por dentro. Ella nunca me pidió que dejara a su marido, y yo nunca le pedí que eligiera, pero cada martes a las 4:15, cuando la luz del porche zumbaba al encenderse, ambos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 25 años cuando aprendí que algunas casas no necesitan que las reparen. Necesitan a alguien que se dé cuenta de por dónde entra la luz. Empezó con una fuga bajo el fregadero de pila de Claire Whitfield. A media mañana, el vapor subía de la tubería de agua caliente y ese penetrante olor cítrico de su jabón de manos cortaba el aire. Estaba de rodillas, ajustando la línea de suministro, cuando percibí ese ligero regusto a cobre que significa que las tuberías viejas están cansadas. Ella se mantuvo a una distancia prudente, con los brazos cruzados, observándome trabajar. La cocina estaba impoluta, demasiado limpia, de verdad, como una foto de revista en la que nadie viviera realmente. Casi listo, dije, apretando la junta de compresión. Debería aguantar unos años más. Gracias. Su voz tenía esa cualidad de contención, como si ensayara conversaciones sencillas. Es usted muy minucioso. Me limpié las manos con el trapo de taller y guardé mis herramientas. Dejé una factura detallada en la encimera. Cada pieza, cada minuto, todo especificado. La armadura profesional, así lo llamaba mi madre, para mantener los límites bien definidos. Claire sonrió entonces. Realmente sonrió, no esa máscara educada. Hay algo más que necesita tu atención. Me llevó a un armario cerca del rinconcito del desayuno. La bisagra superior estaba suelta, la puerta colgaba un poco torcida, pero cuando la probé, los tornillos no estaban pasados de rosca, la madera no estaba dañada, era como si alguien los hubiera aflojado deliberadamente media vuelta. Lo arreglé de todos modos. Tardé quizás 3 minutos. Perfecto, dijo ella, pasando el dedo por el borde de la puerta. Odio cuando las cosas no encajan bien. Salí al porche, oí el leve zumbido del temporizador automático probando la luz del porche. Miré hacia atrás una vez. Ella seguía de pie en el umbral, con la mano apoyada en el marco que acababa de enderezar. Esa tarde, de 1915, vuelta en mi taller, Noah me trajo unos racores y bromeó sobre la calle de los ricachones. Registré el trabajo de los Whitfield, archivé la copia. Alrededor de las 5, mi teléfono vibró. Una foto. El tirador del armario que había arreglado, torcido de nuevo. Miré la pantalla durante un buen rato. Dudé si responder. Mi teléfono sonó. Era mi madre, comprobando si había comido, recordándome la cena del domingo. Después de colgar, escribí: ¿Puedo pasar mañana, 9:10? La respuesta llegó rápido. 9:30 está bien. Puse el despertador temprano, preparé mi caja de herramientas. El taller olía a café y aceite de máquina, familiar y seguro, pero no dejaba de pensar en la puerta de aquel armario, en lo deliberadamente sueltos que estaban esos tornillos. A la mañana siguiente, la señora García estaba regando sus rosales cuando llegué. Me saludó con una cálida mano desde el otro lado de la calle sin salida, el tipo de barrio donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Claire me recibió en la puerta con vaqueros y un jersey crema. Siento molestarle de nuevo tan pronto. No es molestia. Arreglé el tirador en menos de 2 minutos. Demasiado fácil.
Demasiado rápido. ¿Le apetece un té? Debería haber dicho que no. Debería haber cogido mis herramientas y haberme ido. Pero algo en su voz. Claro. Nos sentamos en la isla de su cocina. Pequeña charla doméstica. Su comité benéfico. Mi lista de trabajos pendientes. Mencionó que su marido viajaba por trabajo. Yo mencioné que mi madre se preocupaba porque trabajaba demasiado. Una conversación normal. Pero debajo de ella, algo más. La forma en que hacía una pausa antes de responder. La forma en que me rellenaba la taza sin preguntar. Cuando me fui, oí el suave golpe de la puerta del armario cerrándose detrás de mí, perfectamente alineada ahora. El sonido fue satisfactorio y demasiado íntimo, como si hubiera arreglado algo que no estaba realmente roto. Una hora después, en un dúplex al otro lado de la ciudad, mi teléfono vibró de nuevo. La válvula del lavadero silba. Si está cerca, estaba a 15 minutos. Debería haber terminado primero el trabajo del dúplex, pero me encontré recogiendo, diciéndole a mi cliente que volvería en una hora. El lavadero de Claire olía a suavizante y a ese jabón cítrico. La válvula necesitaba una nueva junta de compresión, una reparación de 5 minutos. Le enseñé cómo cerrar la llave de paso del agua si volvía a ocurrir. Solo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga, dije. Ella se inclinó para ver la válvula. Nuestras manos casi se tocaron cuando me pasó el paño de cocina. Casi, pero no del todo. Ese tipo de casi que te oprime el pecho. Gracias por venir tan rápido. Otra pausa cuidadosa. Espero no estarme aprovechando. No lo está. Pero mientras caminaba hacia mi furgoneta, con las primeras gotas gordas, de lluvia empezando a caer, me pregunté si eso era verdad. La tormenta golpeó con fuerza esa tarde. Envié un mensaje a Noah para aplazar el trabajo del canalón. Me senté en mi taller escuchando la lluvia en el tejado. Alrededor de las 3, Claire llamó. Hay una pequeña fuga cerca de la puerta trasera. Nada urgente, pero... Voy para allá. El umbral estaba hinchado por la lluvia, creando un pequeño hueco por donde el agua podía filtrarse. Un problema menor, pero me había llamado a mí en lugar de esperar a que pasara. Trajo café en una taza metálica, el borde caliente contra mi palma. Nos quedamos bajo el porche cubierto, escuchando la lluvia tamborileando en los canalones. El sonido nos envolvió como una habitación privada. Probablemente debería limpiar ese canalón, dijo ella. Puedo hacerlo cuando el tiempo mejore. No tienes que arreglarlo todo, ¿sabes? Lo sé, pero yo me daba cuenta de las cosas, como su anillo de casada estaba girado hacia adentro, con el diamante contra la palma de la mano, como sostenía la taza de café con ambas manos, como si se calentara. Unos faros barrieron la calle sin salida. Reconocí el BMW antes de que girara hacia la entrada. Graham, dijo ella en voz baja. Recogí mis herramientas rápido. Me coloqué en la sombra de la columna del porche. Graham aparcó. Trotó bajo la lluvia con la chaqueta sobre la cabeza. Energía sociable. Una risa más fuerte de lo necesario. Evan, ¿verdad? Me estrechó la mano con una energía que no parecía del todo sincera. ¿Qué te trae por aquí con este tiempo? Le expliqué lo de la fuga del umbral. Él asintió. Miró a Claire. Esta casa vieja siempre quiere algo, ¿verdad? Nos mantiene ocupados, dijo ella con cautela. Graham sacó la cartera. Se ofreció a pagar al instante. Yo rechacé. Le enviaría una factura. Distancia profesional. Pero cuando me encontré con la mirada de Claire, había algo ahí, casi como gratitud, pero más profundo. La luz del porche parpadeó una vez al llegar a mi furgoneta. Temporizador reiniciado. Pero pensé en ese parpadeo todo el camino a casa. Esa noche, registrando piezas y mano de obra, encontré un correo electrónico de la comunidad de propietarios, una nueva nota sobre mayor tránsito de profesionales y una solicitud para registrar a los proveedores. El nombre de la señora García al final,
amable pero firme. Noah llamó mientras lo leía. Los rastros de papel tienen doble filo, dijo cuando se lo conté. Solo recuérdalo. Después de colgar, llamó mi madre. Notó algo en mi voz, como solo las madres hacen. La atención es un regalo, cariño, dijo, pero no la entregues donde pueda convertirse en dolor. Redacté 3 mensajes diferentes para Claire sobre el asunto de la comunidad de propietarios. Los borré todos. A la mañana siguiente tenía la instalación de un triturador de residuos al otro lado de la ciudad. Un trabajo fácil, pero me dejó cerca del barrio de los Whitfield al mediodía. Cuando Claire me envió un mensaje sobre una puerta atascada en su estudio, yo ya estaba a 5 minutos. ¿Estudio? Le respondí. Te lo enseño. Me condujo por la casa a una habitación que no había visto. Lienzos a medio terminar alineados en las paredes, un caballete junto a la ventana, una paleta con gruesas capas de óleo, un autorretrato girado hacia la pared. La puerta no estaba realmente atascada, solo desalineada en el marco. La humedad había desplazado las cosas ligeramente. Ajusté el cerradero, probé el pestillo. Ahora encaja perfecto, dije. Te llamé porque te das cuenta de las cosas. Las palabras salieron suaves, como una confesión. Otras personas la habrían forzado o ignorado por completo. Volví a probar la puerta. Ese satisfactorio golpe suave de todo encajando bien. El tirador tampoco estuvo nunca realmente suelto, añadió. Solo quería ver si volvías. Algo cambió entre nosotros entonces. No se cruzó una línea, exactamente. Más bien, se reconoció que la línea estaba ahí. Dejé otra factura detallada en la encimera de su cocina. La armadura profesional, pulida y brillante. Pero al irme en coche, no dejaba de pensar en esos cuadros sin terminar, en la forma cuidadosa en que había dicho mi nombre al enseñarme el estudio, en cómo la puerta ahora se cerraba con un susurro en lugar de atascarse. Al día siguiente, alrededor de las 4, me encontré conduciendo por la calle sin salida después de terminar un trabajo cerca, sin razón, solo comprobando. La luz del porche ya estaba encendida, aunque todavía era de día. A través de la ventana de la cocina pude ver movimiento, vapor de una tetera quizás. Llegué a la esquina antes de dar la vuelta. Llamé a la puerta principal con alguna excusa sobre revisar la válvula del lavadero. Seguimiento profesional. Claire abrió la puerta con ropa manchada de pintura, el pelo recogido. Parecía más joven de alguna manera, más real. En realidad, dijo ella, sí hay algo. Me llevó de vuelta a la cocina. La puerta del armario estaba torcida de nuevo. Esta vez, ambos sonreímos. Solo a la luz del día, dije, apretando los tornillos. Las puertas se quedan abiertas. Claro, pero ambos sabíamos que algo había cambiado, en la forma en que me observaba trabajar, en la forma en que tardé más de lo necesario en alinear las cosas perfectamente, en el ritmo doméstico en el que de alguna manera habíamos caído. La señora García llamó mientras ajustaba la puerta. Deslizó un folleto de la comunidad de propietarios por debajo de la puerta sobre el registro de profesionales. Claire respondió con su voz pública y brillante, agradeciendo cálidamente a la señora García. Cuando los pasos se alejaron, nos miramos en el repentino silencio. Probablemente debería registrarme, dije. Probablemente, pero ninguno de los dos se movió hacia el papeleo. A la mañana siguiente, Graham se fue a su club de golf. 20 minutos después, mi teléfono vibró. Ventana de la mañana, decía el mensaje. Me encontré conduciendo con una lista de comprobación de mantenimiento que había impreso, un documento de aspecto oficial sobre inspecciones estacionales, una excusa profesional para la visita. Claire sirvió té sin preguntar qué quería. La cocina olía a cítricos y a vapor. Le mostré la lista. Le expliqué cómo podía ocuparse ella misma de pequeñas reparaciones. Así no tendré que llamar por pequeñas cosas, dijo.
Exacto, pero me gusta cuando vienes. Lo dijo de forma sencilla, honesta, sin juegos. No respondí directamente, no pude, pero dediqué tiempo extra al cajón que se atascaba, asegurándome de que se deslizara suavemente. Nuestras manos se rozaron cuando me pasó una toalla, un breve contacto, pero pareció hacer eco. La cámara del porche hizo un leve clic cuando me fui. Un sonido diminuto, pero lo suficientemente fuerte. Alguien podría reproducirlo más tarde si quisiera. Esa tarde, cargando herramientas con Noah, no dejaba de mirar mi teléfono. Él se dio cuenta. ¿La calle de los ricachones te mantiene ocupado? Un poco. Pero yo pensaba en cómo Claire había dicho mi nombre cuando me pasó la toalla, como si significara algo más que solo llamar mi atención. Alrededor de las 5, volví para devolver una lona que había dejado en su cuarto de servicio, una excusa endeble, pero ella me dejó entrar de todos modos. Fue entonces cuando me di cuenta de la bufanda de cachemir azul, colgada en un gancho junto a la puerta trasera como si le perteneciera. Pero yo había estado en ese cuarto de servicio 3 veces y era nueva. Estaba en la secadora, dijo Claire, siguiendo mi mirada. Olvidé que estaba ahí. La descolgó, dejó que la tela se deslizara entre sus dedos y luego la volvió a colgar. Una pequeña ceremonia, como si estuviera marcando algo. Bromeamos sobre las peculiaridades de las casas, la forma en que los lugares viejos desarrollan personalidad. Apreté un tornillo suelto en la barandilla, tardé más de lo necesario. Cuando me fui, la bufanda rozó mi manga. Cachemir suave, caro. La textura se quedó conmigo como un pensamiento que no podía terminar. Esa noche, Graham le envió un mensaje a Claire diciendo que llegaría tarde. Vi las luces del porche encenderse exactamente a las 6:30, mientras pasaba de camino a casa. Sincronización precisa, como todo en esa casa, pero me encontré pensando en esa bufanda, en lo deliberadamente que la había vuelto a colgar, en cómo parecía una señal que se suponía que debía entender, pero que aún no comprendía del todo. La rutina se estaba formando sin que la nombráramos. Un mensaje sobre una pequeña reparación, una visita rápida, más larga de lo necesario, distancia profesional que se sentía más íntima que el contacto físico, y cada vez que me iba, oía la luz del porche zumbando al cobrar vida detrás de mí, como si la propia casa marcara el tiempo. 2 días después, estaba terminando la reforma de un baño cuando Claire me envió un mensaje sobre un destornillador olvidado. De hecho, había dejado uno, un destornillador de punta plana pequeño con mango de goma. Pero cuando llegué, el sol se estaba poniendo antes de lo habitual. El coche de Graham no estaba en la entrada, pero Luz, su empleada de hogar, regresaba de la compra. Claire abrió la puerta. Habló en un tono más bajo de lo normal. No estaba segura de que vinieras tan tarde. Solo pasaba a dejar esto, pero ambos sabíamos que podía haber esperado hasta la mañana. Luz nos sonrió a través de la ventana de la cocina, esa mirada cómplice que las empleadas de hogar tienen cuando lo ven todo. Claire se metió en la sombra del porche y yo la seguí sin pensar. La comunidad de propietarios envió otro aviso, dijo ella, sobre el registro de profesionales. Lo sé. Noah cree que espaciar las visitas podría ser sensato. Ella asintió, pero algo parpadeó en su rostro. Decepción, quizás, o alivio. Difícil de decir. Pasos en el camino. Luz se dirigía a su coche, las llaves tintineando. Nos lanzó otra mirada, no de juicio, solo de comprensión. Debería irme, dije, pero no me moví de inmediato. Ella tampoco. Después de que Luz se marchó en coche, Claire me tocó el brazo brevemente. Ten cuidado al volver a casa. Palabras sencillas, pero que sentí como algo más. 2 días de trabajos normales, otro complejo de apartamentos, pequeñas reparaciones de oficina, nada especial. A la tercera mañana, mi teléfono vibró a las 10. Mensaje de Claire. Si tienes tiempo hoy. No se mencionó ninguna reparación,
Ningún problema específico, solo si tenía tiempo. Terminé el trabajo que estaba haciendo, hice el trayecto. Ella tenía una taza calentándose en la encimera cuando entré. Café, como a mí me gustaba, sin que lo pidiera. Eso se sintió significativo de alguna manera. ¿Quieres ver algo?, dijo ella. Me llevó de vuelta al estudio. Esta vez giró el autorretrato, inacabado, pero reconocí la expresión pensativa, la forma en que su boca se tensaba cuando decidía si confiar en alguien. Lo empecé hace 6 meses, dijo. Nunca sé cómo terminar los ojos. Sugerí un pestillo diferente para la puerta del estudio, algo que se cerrara con un susurro en lugar de un golpe. Le gustó esa idea. Empezó a llover mientras trabajaba en el pestillo. Nos quedamos en el umbral, escuchando el agua golpear los canalones. No hacía falta conversación, solo el aliento compartido y el sonido de la tormenta. Su anillo estaba girado hacia adentro de nuevo. Fingí no darme cuenta, pero el detalle se me clavó en el pecho como una astilla. La lluvia siempre hace que esta casa se sienta más pequeña, dijo. ¿Más pequeña para bien o para mal? Depende de la compañía. Terminé el pestillo, lo probé. Un cierre perfecto, suave como un susurro. Cuando me fui, la lluvia había parado, pero todo se sentía cargado, eléctrico, como el aire antes de un rayo. Esa noche, Noah y yo cogimos comida para llevar. Nos sentamos en mi taller comiendo de los envases. ¿Has terminado ya con la calle de los ricachones?, preguntó. Casi, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Al día siguiente, Graham me envió un correo electrónico directamente. Por favor, envíe registros detallados de todas las visitas hasta la fecha. Compilé todo sin dudarlo. Cada pieza, cada minuto, cada factura. La transparencia era mi mejor defensa. Mi madre se pasó mientras imprimía los documentos. Trajo sopa y miró los papeles extendidos sobre mi escritorio. Sé amable contigo mismo, cariño, dijo. Eso fue todo, pero fue suficiente. A la tarde siguiente, llegué para encontrar a Graham en casa inesperadamente. Me recibió en la puerta con esa sonrisa encantadora que no le llegaba a los ojos. Evan, me alegra verte. ¿Te importa si pregunto por todas estas pequeñas visitas? Le expliqué lo del mantenimiento preventivo. Cómo detectar pequeños problemas a tiempo ahorra dinero a largo plazo. Todo cierto, todo razonable. Tiene sentido, dijo. ¿Y la puerta del estudio ya está arreglada? Claire se tensó a su lado. Sí, ahora cierra correctamente. Graham asintió, sacó la cartera, pagó una factura en efectivo, billetes de 100 euros nuevos. No me gustó la sensación de los billetes en mi mano. Demasiado limpios, demasiado definitivos. Aprecio todo su trabajo, dijo. Creo que ya estamos al día. Mensaje recibido. Esa noche, Claire envió un mensaje. Deberíamos parar. Lo siento. Miré mi teléfono en el taller vacío. La lluvia había cesado, pero todo se sentía demasiado tranquilo. Escribí y borré una docena de respuestas. Finalmente, no envié nada. Apagué las luces, me fui a la cama sin dormir. Durante 2 días hice otros trabajos, otro complejo de apartamentos, pequeñas reparaciones de oficina, pero cada vez que olía a jabón cítrico o oía una puerta cerrarse de golpe, levantaba la vista esperando verla. A la tercera tarde, me encontré conduciendo por la calle sin salida. Me dije a mí mismo que estaba presupuestando un trabajo de valla, lo cual no era cierto. La bufanda azul no estaba en el gancho del cuarto de servicio. La luz del porche permaneció apagada más tiempo de lo habitual. La señora García estaba revisando su buzón cuando pasé por segunda vez. Me lanzó una mirada que decía que veía más de lo que aparentaba. Aparqué en la esquina, me senté con el motor apagado durante 10 minutos. Luego volví a casa, sintiéndome tonto. A la tarde siguiente, Noah me acorraló en la tienda de suministros. La reputación se resquebraja más silenciosamente que las tuberías, dijo. Admití que había estado pasando por allí. Él lo llamó por su
Nombre. Ya no eres el fontanero, eres la historia. Mi madre apareció esa noche con una cazuela y pilló el final de la advertencia de Noah. La atención puede ser amor, adicción o caridad, dijo suavemente. Necesitas saber cuál estás dando. Esa noche, organizando el cajón de mis herramientas, encontré el pequeño destornillador de punta plana de Claire, el que había querido devolver, el mango de goma desgastado, con el peso perfecto en mi palma. Me lo había metido en el bolsillo sin pensar, pero ahora se sentía como una prueba de algo que no podía nombrar. La tarde del quinto día decidí devolverlo. Caminé por el sendero en lugar de ir en coche, el destornillador caliente en mi palma por haberlo manoseado con nerviosismo. Planeé dejarlo en el buzón con una nota, un cierre profesional, pero la luz del porche zumbó de repente al encenderse. Luego, otra vez. Luego, se quedó fija. Miré hacia la ventana de la cocina. Movimiento. Luego quietud. Llamé una vez. Claire abrió la puerta con un jersey gris, el pelo suelto sobre los hombros. Los ojos parecían cansados pero claros. Tengo tu destornillador, dije. Me preguntaba por él. Hablamos en voz baja en el umbral, con la puerta abierta, las luces de la casa detrás de ella. Ella explicó que la cancelación había sido para proteger cosas que aún importaban. Asentí. Tenía sentido. Le entregué la herramienta. Ella la volteó en su palma, probando el peso como yo lo había hecho. Hay algo más, dijo. Alargó la mano hacia un sobre en la mesa del recibidor, mi última factura, pero cuando la volteó, había algo escrito en la parte de atrás con su letra cuidada. Martes, ventana de la cocina, 4:15. Una rutina, dijo, con sus reglas. Comprendí de inmediato, no una relación, no una aventura, solo un reconocimiento, una forma de notarnos el uno al otro sin cruzar límites que no tenían vuelta atrás. ¿La bufanda? Azul significa sí. Ausente, no. Código sencillo. Solución elegante. Cogí el sobre, lo doblé 2 veces, lo metí en el bolsillo de mi camisa. Martes, dije. El martes siguiente pasé en mi bicicleta a las 4:10. Comprobar un pedal que chirriaba era mi excusa, por si alguien preguntaba. El vapor empañaba la ventana de la cocina, la tetera silbaba dentro. Claire limpió un círculo en la condensación, no miró directamente, reduje la velocidad, luego seguí pedaleando. No hubo mensaje, ningún contacto, solo presencia. La luz del porche zumbó a su hora habitual cuando llegué a la esquina. Una semana después, otro martes, misma hora, misma ruta. La bufanda azul no estaba en el gancho, la casa en silencio, las persianas medio bajadas. No me detuve, no reduje la velocidad. Hoy significaba no. Sentí una extraña gratitud por la claridad. Algunos días necesitaban ser días normales. La señora García estaba podando rosales cuando pasé. Buenas tardes, Evan, dijo. Parecía aliviada. El martes siguiente amenazaba lluvia. Me había retrasado en un trabajo de la bomba de achique y llegué justo al barrio. Eran las 4:18 cuando pasé. 3 minutos tarde. La bufanda estaba en el gancho, la ventana empañada por la tetera. Claire levantó una taza a la vista brevemente, luego la quitó. Reduje casi hasta detenerme. Luego seguí pedaleando. Corazón tranquilo, respiración normal. Ningún mensaje después, ninguna promesa hecha. Era simplemente la rutina que habíamos forjado, funcionando a la perfección, tal como había sido concebida. La lluvia comenzó a golpear mi casco con suavidad mientras doblaba la esquina. Me descubrí sonriendo a la nada en particular. Una semana después, pegaba una nueva cita de mamá encima de mi banco de trabajo. Presta atención con valentía. Buen consejo. Difícil de seguir. Trabajé una jornada completa. Reparación del triturador de residuos, 3 arreglos de grifos, presupuesto para la reforma de un baño. Un martes cualquiera. A las 4:12
Miré la hora y simplemente tomé mi ruta habitual de vuelta a casa, que casualmente pasaba por el callejón sin salida. La luz del porche zumbó encendiéndose a su hora. La bufanda azul no estaba hoy, estaba bien. Algunas puertas permanecían entreabiertas en lugar de completamente abiertas. Pasé en bicicleta junto a la señora Patel, que regaba sus flores de la tarde. Me saludó con la mano y exclamó: «Una tarde preciosa para un paseo en bici». Sí, señora, lo es. En la esquina dejé de pedalear hasta detenerme y miré hacia atrás una vez. La casa permanecía en silencio bajo la luz dorada, perfectamente cuidada, guardando sus secretos. Mi teléfono vibró. Mensaje de mamá. Cena del domingo. No llegues tarde. Le respondí. No me lo perdería por nada. Algunas rutinas merecían ser mantenidas, otras construirse con cuidado, un martes tras otro. La luz del porche se mantenía constante a mi espalda mientras pedaleaba hacia casa, y me di cuenta de algo que había estado demasiado cerca para verlo antes. No se trataba de arreglar lo que estaba roto, se trataba de prestar atención a lo que ya era perfecto, esperando simplemente que alguien lo viera como debía. Claire me había enseñado eso, en la forma cuidadosa en que organizaba las pequeñas reparaciones, en la bufanda azul que aparecía y desaparecía como una bandera de oración, en la ventana del martes que se empañaba justo cuando debía. Algunas casas no necesitan paredes nuevas, solo necesitan a alguien que se dé cuenta por dónde entra la luz, y algunas personas no necesitan ser salvadas ni cambiadas ni dejar atrás sus vidas, solo necesitan a alguien que las vea con claridad, que aparezca cuando dice que lo hará, que entienda que la atención en sí misma puede ser una forma de amor. La rutina del martes, la ventana de la cocina a las 4:15, puertas que se quedan entreabiertas en lugar de cerrarse de golpe. No lo era todo, pero era suficiente. Doblé en mi calle. La luz del taller ya brillaba cálida en el crepúsculo. Olores a aceite de herramientas y café. Otra cita de mamá que memorizaría mañana. Hay cuidados que no necesitan etiquetas, promesas ni finales dramáticos. Solo necesitan a alguien dispuesto a prestar atención y a alguien que merezca que le presten atención a cambio, martes tras martes tras martes, mientras la bufanda siguiera apareciendo, mientras la ventana permaneciera iluminada, mientras la luz del porche zumbara encendiéndose justo cuando debía, yo seguiría pasando en bicicleta. Algunas rutinas se convierten en su propia forma silenciosa de oración.